Muy buenas tardes, mi nombre es Uriel Betancourt y les estoy dando la bienvenida al canal Así está escrito. En esta tarde quiero estudiar con ustedes un tema muy importante al cual he titulado Las batallas del Apocalipsis. Sin lugar a dudas estamos en los tiempos que predijo Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, cuando dijo que habría guerras y rumores de guerras. En este momento hay una guerra muy cruel que se libra en Ucrania y hay otros países donde están en estado de guerra. Pero más grave que las guerras son los rumores de guerra. ¿Por qué razón? Porque algunos países que tienen grandes arsenales de bombas atómicas están amenazando con desatar una guerra nuclear. Los científicos dicen que una guerra nuclear acabaría con la vida en el planeta en muy pocos días. Total que esto sería devastador y terrible. Sin embargo, la Biblia es un libro de esperanza y en la Biblia se nos descarta esa posibilidad de una guerra nuclear, pero sí dice que para el tiempo del fin habrá dos guerras, pero estas guerras serán bélicas. Una de esas guerras es la guerra del Armagedón y la otra guerra es la guerra de Gog y Magog. En esta tarde quiero que estudiemos la guerra del Armagedón y para ello vamos a buscar en la Biblia lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice el profeta Daniel y lo que dice el libro del Apocalipsis. Antes de leer lo que dice el apóstol Pablo, quiero hacer un poco de historia. Cuando el Señor Jesucristo anduvo con sus discípulos, Él les habló de su sacrificio, les hablaba de su muerte, les hablaba de su resurrección, pero igualmente les hablaba de que Él se iba y que iba a retornar. Esto no lo entendieron los discípulos en el momento, pero después de que Cristo resucitó lo entendieron y ellos empezaron a difundir la idea de que Cristo vendría en esos días. Más tarde, cuando el apóstol Pablo se convirtió al cristianismo, se convirtió en el apóstol que conocemos, él también creía lo mismo, de tal manera que cuando escribió la carta a los tesalonicenses, él les decía a los tesalonicenses que él creía que él iba a estar vivo para recibir a Jesús cuando viniera en gloria. Más tarde Dios le mostró que no era así. Dios le mostró una profecía a través de la cual le mostró que la venida de Cristo está condicionada al cumplimiento de esa profecía. ¿Cuál es esa profecía? Vamos a leerla en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses que dice así. Vamos a leerlo. En el segundo capítulo de esta carta, versículo 1 al 4, dice de la siguiente manera. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por escrito, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No Dios os engañe en ninguna manera. Está diciendo, si alguien sale entre ustedes diciendo que Jesús va a venir la semana entrante, dentro de un mes, 2 meses, dentro de un año, no lo crean. Porque debe cumplirse algo y cuando eso se cumpla, sí va a venir el Señor Jesús. ¿Qué era eso que debía de cumplirse? Sigamos leyendo. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, el Señor Jesús no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí hay dos cosas importantes que debemos de analizar. Primero dice que va a haber una apostasía. La palabra apostasía tiene varios significados, pero el significado que le da aquí el apóstol Pablo es un cambio de religión. O sea, la gente tiene su religión, pero en algún momento le va a tocar cambiar su religión y aceptar una nueva religión que se va a implantar. ¿Quién la va a implantar? Este señor que les va a leer a continuación. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo pinta el apóstol Pablo como un personaje muy malo. Y ese personaje va a hacer una cantidad de cosas. Dice así. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Este personaje va a acabar con todas las religiones. Y lo va a hacer porque este señor va a ser el que va a gobernar el mundo entero, la última hora de la historia de este mundo. Él va a ser el que va a gobernar este mundo. En el mundo cristiano se habla del anticristo. Este es el personaje exactamente que está hablando el apóstol Pablo. El anticristo, el mismo que en Apocalipsis llama la bestia. Entonces este personaje va a hacer que nadie adore a nada.
¿para qué lo va a hacer o por qué lo va a hacer? Vea lo que dice. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como haciéndole pasar como Dios. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿por qué no va a aceptar que hayan más religiones? Porque él mismo va a contar su propia religión y él mismo se va a constituir como Dios. Dice que se sienta en el templo de Dios. ¿Dónde es el templo de Dios? Bueno, el templo de Dios no existe. La historia del Antiguo Testamento nos muestra de que el rey Salomón edificó un templo que se llamó el Templo del Gran Dios. Allí se manifestaba Dios en ese lugar. Y ese templo duró muchos años, que era el centro de la adoración del pueblo israelita. Pero el rey Nabucodonosor II, rey de Babilonia, destruyó ese templo. Pero Dios permitió que se levantara otro personaje llamado Zorobabel, un sumo sacerdote, el cual reedificó nuevamente ese templo que había destruido Nabucodonosor. Cuando Cristo vino, ese templo había sido embellecido por Herodes. La historia dice que Herodes había gastado mucho dinero embelleciendo ese templo. Era el orgullo de los judíos, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Los discípulos mismos se sentían impactados mirando ese templo, pero se dan cuenta que Jesús como que no ponía cuidado a eso, ¿no? Jesús como que no tenía cuidado de observar esa maravilla. Por eso una vez le llamaron la atención y le dijeron, mire Señor, pero mire este templo tan hermoso. Jesús les dijo, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida. Imagínense, decirle a un judío que esa maravilla iba a ser destruida hasta los cimientos, pues era terrible, pero eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Y efectivamente, como Jesús lo dijo, como quedó escrito en los evangelios, en el año 70, después de Cristo, vino el general Tito, con las tropas romanas, destruyeron el templo hasta los cimientos, como Jesús lo había dicho. La profecía que se cumplió textualmente, como el Señor lo había anunciado. Esto fue terrible para los judíos, pero más terrible fue que allí donde existía el templo, años más tarde vinieron los musulmanes que no quieren nada que tenga que ver con Cristo, ni con la religión de Cristo, y levantaron su templo. Ellos no lo llaman templo, lo llaman mezquita. La mezquita de Omar también lo llaman la cúpula de la roca. Es una afrenta terrible para los judíos que tienen que ver ese templo pagano allí donde era el templo de Dios. Así es que lo que ellos más anhelan es poder destruir esa mezquita y levantar nuevamente el templo. Y están trabajando para eso, están trabajando para levantar el tercer templo, se llama eso. Bueno, tengan en cuenta que los judíos no aceptaron a Jesús. Así es que ellos todavía están esperando un Mesías. Y un grupo de ellos dice, cuando venga ese Mesías nos va a ayudar a reconstruir el templo. O él nos va a reconstruir el templo. Y es posible que sí, la Biblia da pistas de que posiblemente sea así, que ese personaje les vaya a ayudar a reconstruir el templo. Entonces ahí puede ser el cumplimiento de lo que dice aquí el apóstol Pablo, donde dice que se sentará en el templo de Dios, o sea, es allá en Jerusalén. Vamos a ver lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 11 sobre este señor. Dice así, plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. A este personaje va a montar las tiendas de su palacio allí. O sea, va a reinar desde allí, va a gobernar desde allí. Desde allí se va a manejar el nuevo orden mundial. Ahora bien, para que este hombre llegue a gobernar allí, no la tendrá fácil. ¿Por qué? Porque es que Israel está rodeada de países enemigos y enemigos de verdad, enemigos aguerridos que quieren destruir a Israel. Así es que si viene alguien a hacerle bien a los judíos o a posesionarse allí o a levantar ese nuevo templo, tendrá que pelear con esos países. Y eso es lo que dice la Biblia. Leamos lo que dice la palabra del Señor, aquí en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 11, versículo 41. Dice, entrará a la tierra gloriosa es Jerusalén. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro, plata y todas las cosas preciosas de Etiopía, y los de Libia y los de Etiopía le seguirán. Este personaje va a derrotar a todos esos países que se le oponen, porque él va a posesionarse allí de Jerusalén
Pero hay algo que dice aquí la Biblia, es que estando ese personaje allí reinando va a suceder algo, y es lo siguiente. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Este personaje, estando allí gobernando, dice que va a recibir noticias, y es que le viene un ejército a atacarlo. Un gran ejército le viene del norte y del oriente. Allí, esto es lo que se llama la batalla del Armagedón. O sea, allí se va a pelear esa guerra de Armagedón, atacando a este personaje llamado la bestia o el anticristo, que está allí reinando en Jerusalén. Entonces va a venir esos reyes del oriente y lo van a atacar. Esta guerra va a ser terrible, pero los resultados van a ser maravillosos para los hijos de Dios. Y eso es lo que vamos a ver, eso es lo que vamos a ver muy pronto, que cuando tengamos la otra entrega, vamos a seguir aclarando esta profecía. Así es que los invito a acompañarnos para esa nueva predicación, para ese nuevo estudio, y espero verlos pronto, si Dios lo permite.